y la obsolescencia del cuerpo. Hola, vamos a analizar esto por partes, porque el tema que tenemos hoy sobre la mesa es un rompecabezas monumental. Sí, totalmente, es inmenso. El objetivo de esta inmersión profunda es desentrañar una red muy compleja y por momentos completamente surrealista que es el universo de las ciberculturas. Y hay que aclarar algo desde el principio. No estamos aquí para hablar simplemente de una cronología sobre cómo los módems se volvieron más rápidos o cómo pasamos de monitores de tubo a pantallas planas. Claro, no es una clase de historia de la informática. Exacto. La misión de hoy es comprender cómo la tecnología digital ha transformado de manera radical no solo nuestras herramientas, sino nuestra biología misma, nuestra espiritualidad y la estructura de nuestra sociedad. Para esto tenemos una montaña de fuentes fascinantes. Textos antropológicos de Arturo Escobar y Pierre Levy, historias de la contracultura de Fred Turner y obras sobre tecnognosis y magia de autores como Eric Davis, Timothy Leary, Mark Derry y hasta Genesis P. Orridge. Es un menú bastante contundente. Y es que es un error muy común pensar que la cibercultura se limita a cuestiones de ingeniería, cables o algoritmos. Lo que realmente estamos examinando aquí es una reinvención absoluta de lo que significa ser humano. Estamos hablando de una convergencia donde, digamos, tradicionalmente no se cruzan, chocan de frente. La cibernética y el misticismo, por ejemplo. Exactamente. La cibernética pura, la antropología cultural, el misticismo esotérico y la teoría política, todo fusionado. Al analizar estas intersecciones en las fuentes, emerge un mapa fascinante de nuestra era. A ver, vamos a desempacar esto. Para quienes nos escuchan hoy, quiero plantear una pregunta que me parece el verdadero núcleo de todo este asunto. ¿Cómo es que la humanidad pasó de experimentar con LSD en prados abiertos buscando la revolución mental en los años 60 a buscar exactamente esa misma trascendencia espiritual a través de la realidad virtual y los microchips en los 90? Es una locura si lo piensas. Es que, ¿cómo fue ese salto del ácido al silicio? Un total. Pero para entenderla, debemos recordar que la tecnología digital no nació en un vacío aséptico de laboratorio. Heredó el espíritu rebelde y contestatario de los años 60, casi como un código genético. Claro. A principios de esa década, la imagen que el público general tenía de las computadoras era lúgubre, por decirlo menos. Eran percibidas como maquinarias masivas, frías, del tamaño de una habitación. Básicamente, las herramientas definitivas de la Guerra Fría y del complejo militar industrial. Totalmente. Era el estereotipo de la gran calculadora de IBM procesando tarjetas perforadas, ¿no? Usadas para calcular trayectorias de misiles o mantener bases de datos gubernamentales gigantescas. Sí, representaban el control institucional y la conformidad, que era exactamente contra lo que la juventud de esa época se estaba rebelando. Era como Ken Kesey y su grupo, los Merry Pranksters, o visionarios como Stuart Brand, el creador del Whole Earth Catalog, deciden no huir de la tecnología. Le dan la vuelta por completo. Deciden apropiarse de ella. Exacto. Dejaron de ver los aparatos electrónicos como instrumentos de opresión y comenzaron a utilizarlos como herramientas para la expansión de la conciencia. El famoso autobús de los pranksters, el Further, es un ejemplo perfecto de esto. Ese autobús es un ícono. Y no era solo un vehículo pintado con colores fluorescentes. Era un entorno multimedia móvil. Lo llenaron de altavoces, micrófonos, luces estroboscópicas. Estaban utilizando la tecnología analógica del momento para amplificar la experiencia humana. Creaban una especie de sobrecarga sensorial comunitaria que, en retrospectiva, era un prototipo analógico de la inversión en la realidad virtual. Es fascinante. Y eso nos lleva a Timothy Leary. Todos conocemos su etapa psicodélica, su estatus como el gurú del LSD, pero lo que realmente sorprende en las fuentes es el giro que da en los años 90. Pasa de promover la revolución química a adoptar la cibernética con un fervor casi religioso. Llega a proclamar aquella frase célebre. Sí, que la computadora personal es el LSD de los 90. Y esa no fue solo una frase ingeniosa para vender libros. Leary veía en la pantalla de la computadora y en las nacientes redes informáticas el mismo potencial intrínseco para alterar la conciencia que antes se encontraba en la química. Se dio cuenta de que la red permitía a la mente viajar sin necesidad de ingerir ninguna sustancia, permitía derribar jerarquías y explorar realidades alternativas.
Y esa filosofía no se quedó en los márgenes de la sociedad, permeó hasta los cimientos de lo que hoy es la industria tecnológica. Sabemos bien, por ejemplo, que figuras como Steve Jobs viajaron a la India en su juventud, experimentaron con psicodélicos, estudiaron budismo zen. Toda la experiencia contracultural completa. Así es. Pero lo revelador es cómo todo ese misticismo oriental se tradujo en su visión de la tecnología. Años después, al volver, Jobs llegó a declarar que Thomas Edison había hecho más por la humanidad que Buda. No veía a la computadora como una calculadora glorificada. La veía como una bicicleta para la mente. Exactamente, un motor de iluminación personal. Si conectamos esto con el panorama general, esa mezcla explosiva de espiritualidad, expansión mental y devoción por la ingeniería es el ADN cultural de Silicon Valley. Los pioneros de esta industria no concebían la red informática simplemente como un mercado lucrativo o una herramienta para mejorar la eficiencia de las oficinas. Para nada. La imaginaban como una utopía colaborativa. Era un intento tecnológico de lograr esa conciencia cósmica y tribal que anhelaban en los 60, pero de forma instantánea. Buscaban conectar a toda la humanidad en una sola red palpitante. Lo que nos lleva directamente a cómo esta interconexión masiva altera por completo la forma en que construimos nuestra realidad y nuestra identidad. El filósofo Pierre Levy tiene un concepto en los textos que me parece fundamental aquí. Él dice que la cibercultura crea lo que llama un universal sin totalidad. Un concepto brillante. Suena un poco abstracto de buenas a primeras, pero explica perfectamente cómo consumimos información hoy en día. Sí, para desglosarlo ayuda mucho hacer una comparación. Pensemos en los medios de comunicación masivos del siglo XX. La televisión, la radio, los grandes periódicos impresos funcionaban como un único megáfono gigante en medio de una plaza pública. Una vía de un solo sentido. Así es. Emitían un mensaje centralizado desde un punto de poder hacia una audiencia masiva y totalmente pasiva. Eso creaba una totalidad, una narrativa unificada. Lo que hace la cibercultura es hacer estallar ese megáfono en millones de pedazos. Transforma la plaza pública en una fiesta caótica inmensa, donde todos tienen su propio micrófono y están hablando exactamente al mismo tiempo. Crea un diluvio de información, donde cada dato, cada mensaje, está inmerso en un hipertexto vivo. Cada cosa está conectada a miles de otros mensajes en tiempo real. Y la fuerza que impulsa este caos interconectado es lo que él llama la inteligencia colectiva. Es una dinámica fundamentalmente opuesta a las jerarquías y a la burocracia tradicional. El imperativo absoluto de la cibercultura es la interconexión pura. Que todo esté conectado, todo. El ideal máximo es que cualquier artefacto de información, ya sea una persona, un artículo, un auto o hasta una tostadora, esté conectado participando en este flujo constante de datos. Y esa desaparición de las fronteras físicas tuvo un impacto brutal en la identidad. En los albores de Internet vimos el surgimiento de las primeras comunidades virtuales, y es asombroso cómo pluralizaron al sujeto. De repente la geografía ya no importaba en lo absoluto. Podías ser quien quisieras. Totalmente. Podías entrar a un servidor y encontrar una sala de chat dedicada a mujeres en la política, y a un clic de distancia, otra sala que se llamaba, cito textualmente, Damas Bisexuales Ardientes. La red permitió a las personas fragmentar y explorar facetas de sus identidades que en el mundo físico habrían sido imposibles o, digamos, socialmente inaceptables. Pero esa misma libertad de identidad trajo consigo un problema de comunicación muy particular. Al interactuar exclusivamente a través de texto en una pantalla, se produjo una pérdida total de los matices emocionales físicos. En un entorno de afecto aplanado, sin el tono de voz, sin la postura corporal, sin el sarcasmo evidente en una mirada, el entorno se volvió increíblemente propenso a los malentendidos. Lo que desató los famosos Flame Wars o las guerras de fuego, linchamientos virtuales donde las discusiones en los foros escalaban a niveles de hostilidad masiva en cuestión de minutos porque un comentario irónico se leía como un ataque personal directo. Exacto. Y la solución que la comunidad encontró para esto me parece una joya absoluta de la adaptación lingüística. Para compensar esa falta de humanidad en el medio frío del texto, los usuarios tuvieron que inventar jeroglíficos modernos. Combinaron 2 puntos, un guión y un paréntesis para crear los smileys o emoticonos. Es una maravilla. Es asombroso cómo la pura necesidad humana de empatía forzó la evolución del lenguaje visual. Solo para decir, hey, estoy bromeando.
Muestra que la cultura siempre encuentra la manera de humanizar la herramienta. Ahora, creo que es importante hacer una pausa analítica aquí y observar el panorama político imparcialmente, basándonos en el texto del investigador Mark Derry. Me parece perfecto, sí. Porque esta retórica utópica y liberadora de la tecnología no fue propiedad exclusiva de una sola ideología política. En realidad, es un lienzo donde se proyectaron visiones muy opuestas de la sociedad. Claro, por un lado tienes una herencia evidentísima de la nueva izquierda de los 60, comunas digitales, antiautoritarismo, el movimiento del software libre, toda esta idea de compartir recursos de manera horizontal. Pero, simultáneamente, figuras conservadoras, como el político estadounidense Newt Gingrich en los años 90, se apropiaron con un entusiasmo tremendo de esta misma retórica futurista. Ellos vieron en la descentralización tecnológica la herramienta perfecta para desmantelar la burocracia estatal. Para reducir el tamaño del gobierno. Exactamente. Querían acelerar un capitalismo hipereficiente, globalizado y desregulado. Así que el ciberespacio se convirtió en el territorio prometido tanto para anarquistas de izquierda utópicos como para los defensores más acérrimos del capitalismo y el libre mercado. Es fascinante, porque la arquitectura de la red realmente soporta ambas visiones. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Y es el punto de fricción más intenso de todos. El cuerpo físico. Exacto. Toda esta expansión hacia lo virtual, el hipertexto, las comunidades globales, todo tiene un anclaje físico que no podemos ignorar. ¿Qué pasa con el cuerpo humano real, de carne y hueso, que se queda encorvado frente a un teclado mientras su mente supuestamente navega libre por el ciberespacio? El antropólogo Arturo Escobar plantea reflexiones imprescindibles sobre esta dialéctica. Escobar introduce conceptos vitales para la antropología cyborg. Habla de cómo estamos inmersos en una tecnosocialidad, donde nuestras interacciones están constantemente mediadas por computadoras e inteligencia artificial. Y por otro lado, una biosocialidad, impulsada por la biotecnología. Donde la naturaleza misma se redibuja. Precisamente. La biología deja de verse como un destino natural inmutable y empieza a concebirse como código, como un territorio de experimentación pura. Y esto da pie a una corriente dentro de la cibercultura que francamente roza el desprecio por lo biológico, que es la idea del cuerpo obsoleto. Hay una subcultura entera que observa la carne humana, frágil, propensa a enfermedades y mortal, como un simple lastre. Buscan trascenderlo. Su objetivo máximo es lo que llaman la velocidad de escape, que es básicamente alcanzar el desarrollo tecnológico suficiente para descargar la conciencia humana en una red y abandonar la biología mortal por completo. Escapar de la carne. Y esta tensión extrema entre la información pura y la carne produjo expresiones artísticas sumamente viscerales que se mencionan en las fuentes. Pensemos en el artista Stellac. Él argumentaba de manera literal que el cuerpo humano estaba alienado y era evolutivamente obsoleto. Las cosas que hacía eran extremas. Para demostrarlo, realizaba performances donde se colgaba de ganchos de metal perforados directamente en su piel, suspendido en el aire y rodeado de robótica. Utilizando el propio dolor y la pesadez de la carne para ilustrar su limitación frente a la máquina. Y en esa misma línea tenemos a Mark Pauling con sus Survival Research Labs. Ellos creaban espectáculos violentos, caóticos. Muy perturbadores. Máquinas construidas con desechos que interactuaban de manera violenta, a menudo utilizando materia orgánica. Era una puesta en escena literal de la interpenetración entre la carne y la maquinaria, explorando todos nuestros temores y deseos hacia la tecnología. Es una dialéctica muy profunda. Sin embargo, si analizamos esto desde los estudios críticos, surge un contrapunto crucial que debemos mencionar. Teóricas y críticas feministas en las fuentes, como Rosenstone, plantean una pregunta muy incómoda que voltea por completo esta narrativa utópica del escape corporal. Una pregunta fundamental. Ella cuestiona, ¿es este ferviente deseo de trascender el cuerpo un verdadero ideal evolutivo o es simplemente una profunda incomodidad masculina con la carne y la naturaleza orgánica? Es una perspectiva que te hace replantear todo. ¿Es evolución o es simplemente escapismo para no lidiar con lo físico? Stone señala el mito que tiende a borrar a las mujeres de la historia de la tecnología.
ignorando que la historia y el diseño tecnológico están profundamente atravesados por cuestiones de género. Al soñar con un mundo poscorporal de pura mente, se evaden las responsabilidades biológicas y las labores de cuidado que sostienen a la sociedad. Es un recordatorio de que la huida hacia lo virtual no es neutral. Es un cable a tierra absolutamente necesario. Pero, hablando de evadir la realidad física, hay otra vertiente en la cibercultura que es alucinante. Es cuando la racionalidad informática más estricta choca de frente con el misticismo pagano. La magia en la red. Uno pensaría que el ciberespacio es el reino de los ingenieros fríos y calculadores, pero se convirtió rápidamente en un entorno cargado de entidades, mitos y magia literal. Lo fascinante aquí es que el misticismo siempre ha orbitado estas tecnologías. Eric Davis lo explora en su obra sobre la tecnognosis. Él sugiere que Nikola Tesla fue el místico originario en este sentido. Totalmente. Tesla no operaba como un ingeniero cartesiano tradicional. Para nada. Tenía destellos de intuición casi sobrenatural. Afirmaba que muchas de sus invenciones se le aparecían en la mente, como si estuviera descargando información desde un plano astral. Su relación con las fuerzas invisibles del electromagnetismo realmente asustaba a sus mecenas de la época. Y esa aura de lidiar con fuerzas invisibles no desapareció, sino que mutó con la llegada de las computadoras. Así llegamos al fenómeno del tecnopaganismo de los años 90. Y ojo, no hablamos de un grupito marginal de 5 personas. Las fuentes estiman que había entre 100.000 y 300.000 seguidores de esto solo en Estados Unidos. Una subcultura masiva. Hablamos de hackers y programadores que integraban activamente la brujería, el neopaganismo y la Wicca con sus ordenadores. Es que, irónicamente, la tecnología más avanzada y científica del siglo XX desató un retorno al pensamiento animista y mágico primitivo. Es la gran paradoja. Se suponía que la computadora iba a erradicar el pensamiento mágico, pero el ciberespacio, con su complejidad inabarcable, revivió el animismo. Al enfrentarse a un entorno tan vasto, la mente humana volvió a usar las herramientas de la magia para intentar mapearlo. Tiene sentido. ¿Qué es programar al final del día? Es escribir símbolos arcanos en una pantalla que provocan que cosas sucedan en el mundo real. Es la definición literal de un conjuro. Un encantamiento materializado. Y hubo grupos que llevaron esto al extremo. Hay que mencionar a la organización Teopei, el Templo de la Juventud Psíquica, de Genesis P. Orridge. Mezclaban la filosofía de control social de William S. Burroughs con la magia de Aleister Crowley. Una combinación potentísima. Usaban fetiches, fluidos corporales y tecnología, todo junto, para realizar rituales de subversión. Su objetivo no era solo hackear una base de datos, querían hackear la realidad misma. Operaban bajo la premisa de que, si alteras la información, mediante la tecnología y el ritual, ¿puedes alterar el tejido del mundo material? Es un viaje mental absoluto. Para ir sintetizando todo este análisis para nuestra audiencia de hoy de manera más conversacional, creo que queda clarísimo que la cibercultura no es solo una moda de dispositivos y algoritmos. En absoluto. Es una reinvención cultural profundísima. Nace de los impulsos rebeldes y contraculturales de los 60s con el LSD, desdibuja los límites físicos de nuestros cuerpos frente a la máquina y resucita prácticas místicas ancestrales en un entorno de silicio y pantallas. Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué le debería importar esto a cualquiera que nos escuche hoy? Porque cada vez que interactúan con una interfaz, participan en este hipertexto vivo. Están navegando en una infraestructura que fue construida sobre utopías de libertad, sobre crisis de identidad corporal y hasta sobre magia digital. Toda esa historia pesa sobre el teclado. Y para cerrar, creo que vale la pena lanzar una última reflexión para que la audiencia la procese por su cuenta. Adelante. Si la cibercultura nos empuja inexorablemente hacia una inteligencia colectiva masiva y conectada, donde la información y las identidades fluyen libremente sin las fronteras físicas del cuerpo humano, llegará el punto en que el concepto mismo de pensamiento privado o memoria individual desaparezca por completo. Si todos terminamos siendo nodos en una mente mística global, ¿es este el fin definitivo del yo, tal como lo hemos conocido a lo largo de toda la historia humana? Una pregunta abrumadora para tener en mente la próxima vez que encendamos el teléfono. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Resonancias Nodales fue una producción de Nodo.